Bienvenidos a Demos Math. En este video vamos a demostrar el teorema de Ptolomeo, que nos permite relacionar las diagonales de un cuadrilátero con sus lados opuestos. Teorema de Ptolomeo, demostración. Vamos a dibujar una circunferencia como esta. Luego vamos a dibujar los lados de un cuadrilátero y sus diagonales, de la siguiente forma. Y le vamos a colocar un nombre a cada uno de sus vértices. Vértice A, B, C y D. Luego le ponemos nombre a los lados del cuadrilátero. Lado A, lado B, lado C, lado D. Y finalmente a las diagonales. Vamos a nombrar a la diagonal AC como X y a la diagonal BD como Y. Con estos elementos vamos a demostrar el teorema de Ptolomeo, pero antes vamos a ver en qué consiste este teorema. Ptolomeo nos indica que en un cuadrilátero inscrito en la circunferencia, el producto de sus diagonales es igual a la suma de los productos de los pares de los lados opuestos de dicho cuadrilátero. Es decir, la diagonal X se va a multiplicar con la diagonal Y de la siguiente forma. X por Y es igual a la suma de los productos del lado A por el lado C más el producto de los lados B y D. Y de esta forma tenemos el teorema de Ptolomeo, el cual nos va a ayudar a desarrollar problemas en donde tengamos un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Para desarrollar esta demostración, vamos a buscar semejanza de triángulos en el cuadrilátero, aprovechando la circunferencia. Presta atención para que puedas relacionar correctamente los triángulos. Vamos a colocar ángulos en las siguientes ubicaciones. Primero, en el vértice D colocamos el ángulo alfa. Acá hacemos el rebote correspondiente del ángulo alfa en el vértice A. Este ángulo beta también lo podemos hacer rebotar en el vértice B de la siguiente forma. Y desde este mismo vértice vamos a trazar el segmento BE de la siguiente manera. Colocamos el vértice E con la idea de relacionar los ángulos del cuadrilátero. Para esto indicamos que el ángulo formado por el segmento AB y el segmento BE también va a ser beta. Realizando este trazo vamos a cumplir lo necesario para realizar la semejanza de triángulos. Ahora, la diagonal AC está formada por el segmento AE, donde vamos a colocarle una variable, que en este caso vamos a ponerle Q, y también el segmento EC, el cual vamos a colocarle la variable X menos Q, por semejanza de triángulos. El triángulo ABE es semejante con el triángulo BCD. Por lo tanto, sus ángulos comunes nos da como resultado que sus lados en común homólogos son proporcionales. Si nos damos cuenta, en el triángulo ABE, el ángulo beta está mirando al lado Q. Lo vamos a colocar de la siguiente forma. Q sobre, y en el triángulo BCD verificamos que beta está mirando al lado C. Esto debe ser igual en el triángulo ABE, entre alfa y beta tenemos al lado A. Y en el triángulo BCD, entre alfa y beta tenemos la diagonal Y. Con esta expresión vamos a realizar la multiplicación por cruz y nos va a quedar
la siguiente relación. Q por Y es igual a por C. Y con esto tenemos la relación número 1. Para continuar con la demostración debemos buscar otra semejanza de triángulos. Para esto, en el triángulo ABE podemos darle un valor al ángulo E, utilizando la suma de dos ángulos internos, me da como resultado el ángulo exterior del tercer ángulo. Acá tendremos alfa más beta. Luego vamos a colocar un ángulo teta en el vértice D. Y con la propiedad del rebote lo podremos repetir en la posición del vértice C. Ángulo teta. Con esto encontramos que el triángulo BC es semejante con el triángulo ABD. Con esto encontramos que el triángulo BC es semejante con el triángulo ABD. En el triángulo BEC, la suma de alfa más beta está mirando al lado B. Y en el triángulo ABD, la suma de alfa más beta está mirando a la diagonal Y. Esto debe ser igual en el triángulo BEC entre alfa más beta y teta tenemos el segmento X menos Q. Y en el triángulo ABD entre alfa más beta y teta tenemos el lado D. Al momento de operar esta relación en aspa nos va a quedar de la siguiente forma. Y multiplicado por X menos Q es igual a AB multiplicado por D. Utilizando la propiedad distributiva, es decir, Y multiplica a cada elemento que está dentro del paréntesis. La relación quedaría de la siguiente forma. X por Y menos Q por Y es igual a B por D. Y con esto tenemos la relación número 2. Con ambas relaciones nos queda solo reemplazar la relación 1 en la relación 2 para que quede de la siguiente forma. Reemplazando 1 en 2. Copiamos la relación 2 y nos damos cuenta que podemos reemplazar el valor de Q por Y por A por C. Vamos a reemplazar esta expresión y utilizando la transposición de términos, y listo, hemos demostrado el teorema de Ptolomeo. Este teorema es muy utilizado en el capítulo de relaciones métricas y nos va a ayudar a realizar varias aplicaciones en donde tengamos que relacionar las diagonales y los lados de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Si te gustó este video y deseas que subamos más demostraciones y futuros ejercicios, déjanos tu grandioso me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones y si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.